Buenas noches. ¿Escucha? ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Dónde enciendo la cámara? Buenas noches. Hola, Alinson, ¿cómo estás? Bueno, parece que no hay nadie más conectado. A ver, Alinson. Sí, restringida. Ok. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Bueno, Alinson y Juliana Milla. Juliana Milla es nueva participante, señorita. Y por favor, la señorita Juliana Milla, hasta donde recuerdo, no estaba en el módulo. ¿Me puede indicar, por favor? Bueno. Alinson, Emanuel y Jacqueline. ¿Está Jacqueline? Espero que sí. Bueno, a ver, jóvenes. Nos habíamos quedado terminando de explicar lo que es mercancía restringida. Conforme Alinson. Alinson, Jacqueline, Emanuel. Marco legal. A ver, un minuto. Marco legal. Marco legal. Ok. Ok, marco legal. Habíamos visto los principios generales que rigen la legislación aduanera, ¿correcto?
A ver. Ok, Emanuel Alinson. Gracias por el soporte. Listo, entonces habíamos visto la parte de habíamos terminado la parte de mercancía restringida. Habíamos comenzado con esta parte visualizando los principios generales que rigen la legislación aduanera, ¿no? Bueno, no sé si estará Jacqueline o no, está su nombre. Ojalá pueda estar en la clase, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a seguir adelante con lo que toca visualizar el día de hoy, ¿sí? ¿Ok? Entonces, habíamos indicado acerca de los 6 principios generales que rigen la legislación, ¿correcto? Facilitación del comercio exterior, cooperación de intercambio de información, participación de agentes económicos, gestión de calidad, buena fe, presunción de veracidad y publicidad, ¿no? ¿Correcto? Y teníamos la definición de cada principio, ¿sí? ¿Alguna pregunta si que tienen antes de poder seguir con la clase, algo que les haya quedado de repente? No hay ningún problema si es de las clases anteriores, ¿no? Si tienen consultas en clases anteriores, sin ningún inconveniente puedo hacer la salvedad a la respuesta, ¿sí? ¿Ok? Listo. Si no tienen más preguntas o no hay más preguntas, seguiremos. Facilitación del comercio exterior. Habíamos indicado en cuanto a lo que es la calidad, ¿no? Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, ¿no? La administración aduanera debe expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información relacionados por medios documentales o electrónicos que gozan de validez legal, ¿no? Hoy, con el tema de la salud pública, el tema de la pandemia, todo es virtual, o bueno, casi todas las operaciones con la administración es virtual, salvo lo que es el reconocimiento físico, ¿no? Que en su mayoría, pues, ha decaído en un porcentaje bastante alto, ¿no? Con respecto a lo que era en años anteriores, ¿no? Cada vez el reconocimiento físico amenora bastante, ¿no? Entonces, por ahí hay una mejor predisposición de la administración en poder hacer una revisión, ¿no? Documentaria, menos expeditiva. Seguramente que más adelante en los canales verdes habrán alguna proyección de fiscalización, ¿no? Con algunos clientes. Cooperación e intercambio de información, también habíamos comentado, ¿no? En base a ello, la administración aduanera procura el intercambio de información con los sistemas de otras administraciones aduaneras o ventanillas únicas, ¿no? Las famosas BUSE, ¿no? Así como la cooperación con empresas privadas y entidades públicas nacionales y extranjeras, ¿no? Que las entidades públicas deberían entregar poner a disposición, perdón, toda la información de manera electrónica, salvo las excepciones previstas en la ley, ¿no? Habíamos indicado, por ejemplo, que en base a cualquier interconsulta que hubiera, la SUNAT puede efectuar la coordinación casi en línea con cualquier aduana del mundo, ¿sí? Lo que antes demoraba seguramente días, semanas o meses, hoy es casi en línea, ¿no? Llamadas telefónicas, correos, chat de consultas con sus pares de otros países. ¿Qué información pueden necesitar?
cualquier duda que pueda tener la administración, sobre todo en cuanto a valoración, ¿no? Son sobre todo las dudas que mayormente tiene una administración aduanera. Y con respecto a las entidades públicas, aquellas que tengan o emitan documentos de restricción a ciertas mercancías, como la que hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? Participación de los agentes económicos. Dice, el Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros, ¿no? Es decir, intervienen empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, los depósitos temporales son depósitos aduaneros, son empresas privadas. Sí que están bajo supervisión de la SUNAT, pero son empresas privadas. Todos los servicios que cobran ellos es para ellos mismos, ¿no? A ellos se refiere la participación de agentes económicos. Sí, la administración está supervisando su actuar y se rige también por la Ley General de Aduanas y su reglamento. Gestión de la calidad y uso de estándares internacionales, ¿no? La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a alcanzar los niveles establecidos en las normas internacionales sobre gestión de la calidad con énfasis en los procesos, teniendo en consideración lo que le había mencionado en clases anteriores con respecto a la ley y el reglamento y su modificatorio, ¿no? Ya la administración se ha ido adelantando, ¿no? A los quehaceres tecnológicos y a partir del 31 de diciembre del año 2021, el sistema de la calidad se habrá implantado para todos los operadores de comercio exterior, jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí en la modificatoria del reglamento, ¿no? Ahí indica que los operadores tienen que tener un sistema que establezca la conexión de la administración. Un sistema que establezca también la conexión del cliente para que puedan visualizar el servicio que brinda el operador de comercio, sus tarifas, cualquier reclamo que hubiera. Entonces, en base a la calidad, es por ello que está indicado en el reglamento. ¿Correcto? Eso quiere decir la gestión de la calidad y usos de estándares internacionales. ¿Correcto? Este principio de presunción de veracidad y buena fe en el tema legal, sobre todo, ¿no? La administración aduanera nos indica que los principios de buena fe y presunción de la veracidad son la base para todo trámite, procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior. Y ahí hay una copia del formato de la DAN, ¿no? Entonces, la administración, en base a ese principio, va a creer lo que el cliente, a través de su operador, va a enviar a la SUNAT. Yo creo que todo lo que envíes, todos los datos, todo lo que plasmas para que se genere una DAN, es verdadero, es válido. Entonces, en base a ese principio, la administración ha señalado, ¿no? En sus diversos procedimientos, reglamento y ley, aquí están los estándares de calidad, los estándares de control, porque yo tengo que confiar en que los dueños o consignatarios están indicando la verdad en todos sus actos. Si en caso se detecte inconsistencia, errores u temas legales, ya tendrá que actuar ahí el procurador. Publicidad. No es publicidad
No es un comercial, no, no, no. El tema de publicidad aquí tiene que ver, dice, con que cada norma que la administración indique se tiene que publicar en el portal de la SUNAT. Cualquier modificatoria, jóvenes, de la ley, reglamentos, procedimientos, tienen que estar comunicados en el portal de la SUNAT. A eso se refiere lo que es publicidad. Es decir, se tiene que difundir a los usuarios, ¿no? A eso se refiere. Consulta, jóvenes, sobre estos principios. ¿Alguna consulta que quieran efectuar? Profe, buenas noches. Una consulta. A ver, ¿quién es? Jacqueline. Chacalín, te escucho. Profesor, si en algún momento, al momento de descargar la información a lo que es la DAN, por decir, me ha pasado que tengo un registro sanitario con un nombre que la DIGEMI me ha dado ese nombre para poder sacar mi permiso, pero cuando me viene el producto, me viene con otro nombre, pero es el mismo producto. En la DAN lo que hacen es escribir el nombre como ha venido del extranjero, más no como está en el registro sanitario. Pero cuando me inspecciona DIGEMI me hace esa observación. Correcto. Ok. Muy bien, Jacqueline. Ahí hay un error, pero gravísimo, ¿eh? Hay un error gravísimo. Primero, ¿por qué se genera ese error? Es la pregunta que tienes que hacerte. Porque cuando un importador, una droguería, un laboratorio presenta su documentación a la DGMI, debe ser la misma con la que debe de venir Origen. Por ejemplo, yo presento mi documentación para traer ampollas, ¿no? O para traer reactivos. Y pongo la marca HP con el modelo SCD y códigos 123, ¿no? Y eso por ello, los señores de la DGMIC me van a dar el registro sanitario correspondiente en base a los datos que yo les he plasmado. Pero si de origen no me está viniendo la marca o el código o el modelo está viniendo diferente, habrá que preguntarse por qué. Si es un tema de forma, hay que explicárselo a DGMIC, pero si es un error de origen, hay que indicarle origen, oye, mira los problemas que me estás ocasionando. Si esto sale reconocimiento físico, tenlo por seguro que la administración va a paralizar ese despacho hasta que no traigas un registro correcto. Ahora, salió Canal Verde, quizá, pasó, pero en una inspección que tienes, por ejemplo, de los señores de IGMI, pues los señores de IGMI tienen toda esa potestad de visualizar y ir a fiscalizar, pueden hacerte la observación que creo que te la han hecho y pueden hasta clausurar, amonestar, multar a tu representada. Así que tienes que ver por qué se origina ese tema. Si es un error de forma o es error de origen. Ya, profesor, porque sí he tenido un problema con una importación que llegó. Ellos se basaron más en lo que decía la factura y lo transcribieron tan igual como decía en la factura, pero no se fijaron en el registro sanitario. A pesar de que es el mismo producto, tiene el mismo código todo, pero la descripción del nombre no era igual. Correcto. Entonces eso es un error. Si es el nombre, pero es el mismo producto, entonces habría que de repente ir a los señores de GMI y explicarle que hay un error de forma, ¿no? Por cuanto al nombre del producto. No sé si variará mucho el nombre del producto, si serán solamente unas letras, habría que ver ese detalle. Yo también he tenido casos hace algún tiempo con un importador, ¿no? Y la verdad que era una mercancía con alto valor y había sido observado por la SUNAT. Y ya, bueno, ahí ya no había nada que hacer y tenía un segundo lote que estaba por venir,
Entonces nos llamaron casualmente para ver qué podían hacer, qué detalle. Y era un caso similar, con la salvedad de que el producto que estaba viniendo era un error de forma, ¿no? Tenía una codificación que le daban allá, en el sistema del cliente le daba una codificación. Y aquí tiene otra codificación y la habían presentado con la codificación acá, la cual se iba a vender, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer todo un tema, pero para el cliente era pérdida, porque explicarle 10.000, todos esos detalles, requerían, pues ya no había el tema de, lo, de la ventanilla única en ese momento, de los 7 días, y eso demoraba entre 30 y 60 días, ¿no? Entonces el cliente tenía el segundo lote y, bueno, le tratamos de darle la solución para que pueda venir sin que pueda tener esa observación por parte de la administración, porque ya sabíamos que eso también iba a salir canal rojo, ¿no? O sea que hay que ver ahí si es todo el nombre completo o solamente son algunas siglas. Si es alguna que otra letra, se puede decir que es un error de forma, pero si es el nombre completo, ahí sí vas a tener en todo caso que volverás el químico regente, ¿no? No sé si es un producto, estimo yo de repente médico o es un producto para consumo, ¿no? Presentar documentación que pueda modificar ese registro, ¿no? Porque es más fácil modificar el registro que obtener uno nuevo, dicho sea de paso, ¿no? Ya, mi siguiente consulta es, cuando se descarga en la DAN, ¿ellos descargan lo que dice la factura o lo que dice el registro sanitario? A ver, para sacar el registro, acuérdate que para sacar el registro, uno tiene que, como había indicado yo hace unas clases anteriores, presentar la factura, que muchas veces no se obtiene, no se tiene. Lo que se tiene es la proforma, ¿no? Orden de compra, fotos, especificaciones técnicas de los productos, que deben ser los mismos que van a venir con la factura comercial final. No tienen por qué diferir. Acuérdate que es un producto restringido, no es un producto normal y usual. Es un producto restringido y en base a lo que se presenta, te van a entregar el registro. Si presentas especificaciones, fotos, si presentas proforma, orden de compra, si tienes la factura, tiene que ser lo mismo con lo cual vas a nacionalizar la mercancía. Mismo nombre, mismo código, mismo modelo. Ok, gracias, profesor. Listo, Kelly. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien ha tenido algún problema con este tipo de mercancías? Okay. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque acuérdense de la presunción de la veracidad y buena fe que se tenga que tener en consideración, ¿no? En base a ello, es por eso que la administración, ¿no? Coloca de filtro el canal verde, pero si ve que el cliente está teniendo incidencias, ese filtro puede cambiar y tener un canal de control documentario o físico, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Ok, entonces tenemos acá ejercicio de la potestad aduanera, ¿no? ¿Qué dice la administración? La administración en ejercicio de la potestad aduanera podrá disponer la ejecución de acciones de control antes y durante el despacho de la mercancía con posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio aduanero. Es decir, es la facultad que tiene la administración, ¿no? O sea, la SUNAT tiene la potestad de disponer acciones de control, dice, antes y durante o con posterioridad al levante de la mercancía. O sea, en cualquier momento, la administración va a efectuar una acción de control antes de que se nacionalice, durante el proceso de despacho y incluso después del proceso de despacho, ¿no? En un canal verde, la administración va a efectuar
seguramente en algún momento una fiscalización posterior, ¿no? Está dentro de su potestad el efectuar ello, ¿no? Un control, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Ok, tenemos la parte concerniente, dice la parte tributaria, ¿no? Entonces, acá hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo es, en términos de aduana, el acreedor y el sujeto pasivo será el contribuyente, ¿no? Entonces, en la parte tributaria, jóvenes, ya saben ustedes, sujeto activo, el acreedor y sujeto pasivo, el contribuyente o deudor, ¿sí? Los tributos se aplican según la norma vigente a la fecha de numeración de la DAN. No sé por qué figura acá, se metió un duende y puso DUA. DUA ya no existe, es DAN. No me deja modificar. Bueno. La deuda aduanera, dice, está comprendida por los derechos arancelarios, más otros tributos, llámese IGB, impuesto selectivo al consumo, antidumping, derechos específicos, más intereses en caso de demora en pagar, ¿no? Vuelvo a repetir, la deuda aduanera tiene o está compuesta por derechos arancelarios, y otros tributos, llámese impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, antidumping, derechos específicos, más intereses. ¿Correcto? La deuda, dice, se extingue al ser pagada, al destruirse la mercancía o al ser adjudicada, ¿no? Ahí se extingue la deuda. La deuda tributaria prescribe a los 4 años de haberse generado, ¿no? Esto estamos viendo la parte concerniente al régimen tributario. Acuérdense que en temas aduaneros la administración se rige por la Ley General de Aduanas, reglamento y sobre todo, y dentro de la parte legal, de la base legal habíamos visto, el Código Tributario, sobre todo para temas de pago de multas, de sanciones, está el Código Tributario, ¿no? Es por eso que hemos hecho un extracto de estas partes, ¿no? Todo esto está normado en el Código Tributario, ¿sí? Entrada y salida de mercancías. Lo que se llama zona primaria y zona secundaria, ¿no? Espacio geográfico destinado para la ejecución de las operaciones aduaneras, ¿no? Esa es la zona primaria, ¿no? Un puerto, un aeropuerto, un depósito temporal, un depósito aduanero. Y una zona secundaria será todo lo que está fuera de la zona primaria. ¿Sí? A ver, acá tenemos el medio de transporte arriba a zona primaria, las mercancías se descargan del medio de transporte, pasan a un depósito temporal y cumplen todo lo establecido por parte de la administración. La DAN es el documento que regulariza la situación de las mercancías que ingresan al territorio nacional. Luego de llenar la DAN, se calculan los tributos a pagar. La aceptación de la DAN y el pago de los tributos generan el despacho de la mercancía, pudiendo salir de zona primaria. Es decir, toda mercancía va a arribar a una zona primaria, ¿no? Va a llegar a un puerto, a un aeropuerto, a un depósito temporal, ¿no? Dependiendo de lo que el cliente desea hacer con esa mercancía, va a contratar a su agente de aduana para que su agente de aduana a su vez diga, voy a efectuar el llenado de ciertos datos y vertirlos en un sistema. A ver, justamente voy a explicar eso, Emanuel, ¿no? Entonces, volvemos y nos retrotraemos acá.
¿no? Cuando una mercancía llega al territorio aduanero, ¿no? Va a llegar al aeropuerto, va a llegar al puerto, o va a llegar a un depósito temporal, o va a llegar incluso a un local del cliente, ¿no? Debidamente autorizado por la SUNAT. El cliente, a ver, el cliente le va a entregar copia de la documentación, acá tenemos, ¿no? Acá está, copia de la factura, copia del documento de transporte, ¿no? Le va a entregar el seguro, etcétera, al cliente. Oye, cliente, agente, necesito que esta mercancía se destine a la importación para el consumo. ¿Qué le dice la agente de aduana? Listo, yo voy a numerar y este es el cobro, se ponen de acuerdo. Esa información se vierte en un sistema que tienen los agentes de aduana. Se llenan los datos y de estar conforme, ¿no? Previa coordinación, se envía a numerar en forma electrónica toda esa información. Todo eso, al momento de que la SUNAT coja esa información en el sistema y mande una respuesta con un número, desde ese momento nace lo que es la Declaración Aduanera de Mercancías, con sus siglas la DAN, ¿no? Se genera la DAN, ¿correcto? ¿Qué datos se envía? Se envía todos los datos comerciales que están en la factura comercial, más los datos aduaneros, propiamente, que son el nombre de la nave con la cual ha venido, el número del documento de transporte, los valores, el número de manifiesto, ¿no? El código, ese código arancelario que habíamos explicado en la clase anterior, ¿se acuerdan? Ese código, ¿no? Y la SUNAT procesa. Si está correcto, va a mandar una numeración. Dependiendo de cómo se vaya a pagar ese despacho, esa operación, va a emitir la SUNAT una liquidación, una deuda aduanera se va a generar, como dice ahí en su pantalla, que van a ser los derechos arancelarios, más otros impuestos, otros tributos, ¿no? Dependiendo la mercancía y dependiendo el código arancelario que se le ha colocado, ¿no? Lo que se le llama formalmente la subpartida nacional. Entonces, se va a generar ese pago para que el cliente, ¿no? Por intermedio de su agente de aduana, lo efectúe. Si gusta, lo hace en la ventanilla de un banco, si gusta, lo hace a través online, ¿no? Se hace el pago. O si tiene alguna garantía, se hace a través de la garantía ese pago. ¿Sí? Hoy los despachos tienen la obligación en una importación para consumo hacerse en forma anticipada. Ya después vamos a ir explicando ese detalle, ¿no? Ahora, se genera una DAN para toda operación aduanera. Para toda operación aduanera se genera una DAN, tanto de ingreso al territorio aduanero como de salida, ¿no? Una mercancía que se va a vender al extranjero, es decir, una exportación, también genera una DAN de exportación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí justamente Manuel me había hecho la consulta y ahí está la respuesta, Emanuel, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes, si hay una deuda, al ser pagada, se extingue, ¿no? Zona primaria, hemos explicado, toda zona controlada por la SUNAT, supervisada por la SUNAT. Zona secundaria, toda la zona que no es primaria, ¿sí? Y hay una explicación breve, ¿no? De cómo llega las mercancías. Llegan a través de un medio de transporte, ¿no? Puede ser más un buque, puede ser un avión, puede ser vía terrestre también, ¿no? Se descarga la mercancía del medio terrestre, por ejemplo, en la vía marítima, llega el buque, mercancía se descarga al puerto, dependiendo las coordinaciones que se han efectuado antes, estas mercancías se van a quedar en el puerto o se van a ir a trasladar
al depósito temporal que hayan coordinado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más dice ahí? La declaración aduanera, o sea, la DAN, es el documento que regulariza la situación de la mercancía a la mano, que regulariza la situación de la mercancía que ingresa al territorio nacional, ¿no? La aceptación de la DAN y el pago de tributos generan el despacho de la mercancía, pudiendo salir ahí de zona primaria. Una vez que ya la mercancía se haya cancelado los derechos o tributos, hay que visualizar el canal de control que la administración nos haya colocado a la DAN, así como hay un semáforo en la calle para el pase de los vehículos o peatones, ¿no? El verde, ámbar y rojo para efectos aduaneros es verde, naranja y rojo, ¿no? Donde el rojo es el reconocimiento físico, en naranja es el reconocimiento documentario y el verde no tiene ningún control por parte de la administración. ¿Sí? Casualmente, después de esta explicación, vamos a comenzar a ver todo lo que son los regímenes aduaneros. Pero antes que entremos ahí, ¿alguna consulta que tengan que hacer, jóvenes? Una consulta, profesor. En el tema de la deuda tributaria prescribe a los 4 años de haberse generado. No me queda claro porque la clase pasada creo que vimos que la SUNAT puede adjudicar las mercaderías que no se vayan a retirar, ya sea porque no se ha pagado o por otro tema de alguna documentación. Ok, a ver. La deuda tributaria. Acá no estamos hablando, si tienes lo correcto, no estamos hablando necesariamente de una deuda aduanera. En el caso particular de una DAN. En este caso estamos hablando ya en general de una deuda tributaria que pueda tener el comitente. Por ejemplo, hay una multa que puedan haberle aplicado la administración al importador, por ejemplo, y no es pagada, prescribe a los 4 años. ¿Sí? A eso se refiere. Y así no pague esa multa, igual me pueden entregar la mercadería, igual puede salir. No, no, no. A ver, lógicamente que si la administración te notifica durante el proceso de despacho, hasta que no canceles el último céntimo, no puede salir. Y te digo así en forma literal, ¿eh? El último céntimo. Porque hasta por céntimo, ¿no? Bueno, en este caso por un sol, no por un céntimo, por un sol no puede salir una mercancía. La multa puede venir en forma posterior. Cuando me dice forma posterior, ¿puede ser después de que me hayan entregado la mercadería, de que ya esté en mi empresa? Jacqueline, ¿no? Sí, profesor Jacqueline. Jacqueline, por favor, por favor, por favor, no hay mercadería. Sí, sí, Hay disculpe. mercancía. Por favor, eso le pido a todos los jóvenes. Cuando nada, mercadería habrá, no sé, pues en el mercado, no sé, un supermercado, en otro lado, acá no. Acá en temas de logística, en temas de comercio, temas aduaneros, mercancía. Cuando hablo de una multa posterior, y hace unos minutos hice la aclaración, la administración puede efectuar fiscalizaciones posteriores a la entrega de la mercancía. No necesariamente te entregan la mercancía hoy y mañana va a ir la administración a hacer una fiscalización. No, la administración puede ir el otro mes, el otro año, de acá a 2 años, a efectuar una fiscalización posterior. Ojo con ello, ¿sí?
¿Se aclaró? Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, ya sabe, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque salió mi despacho Canal Verde, siguen saliendo verde, uy, todos felices y contentos. Al contrario, uno hay que preocuparse para tener siempre toda la documentación en regla, porque cuando cae una fiscalización, créanme, jóvenes, que comienza la administración así, a ir, y al final es como una madeja ahí, se va hasta el final, vienen por un detalle y al final la administración comienza a escarbar mucho más, incluso ya se pueden ir a los temas tributarios. ¿Sí? Se lo digo con experiencia, a veces la administración va por un tema y sale revisando mucho más, así que siempre hay que tener la documentación siempre en regla, ¿no? Las declaraciones bien efectuadas, sobre todo lo que es temas de valoración y sobre todo lo que son las subpartidas nacionales, ¿sí? Eso es lo que hay que revisar siempre que se declare en forma correcta, ¿no? Para no tener después que pagar, ya después, imagínense, viene después de un año una fiscalización incorrecta de declaración de subpartida, lo que en su momento no pagó ad valorem al año, ya cuando la mercancía se vendió, se liquidó, entre comillas, la empresa ganó, viene la SUNAT y dice, tienen que pagar, ¿ah? Sacan toda la información, tienen que pagarme tanta cantidad de dólares. Y a veces las empresas, ay, dice, ya cerré mi venta, yo ya liquidé esos despachos y ahora, y comienza una discusión ahí seguramente con su operador, ¿no? Entonces ahí siempre hay que ir revisando esos detalles. Siempre hago la recomendación, ¿no? Ir revisando los despachos, porque uno mal declarado trae y siempre jala a todos los demás declarados durante X tiempo. ¿Sí? Ok, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Están callados el día de hoy? Otra consulta, profesor. A ver, Es del tributo antidumping. En, antidumping. antidumping, ¿en qué momento me pueden cobrar ese tributo? Ok, hay varios tributos, ¿ya? En general, yo he puesto solamente los más usuales, ¿no? Que son el derecho al valore, el impuesto selectivo al consumo, el IGB, ¿no? También hay derechos antidumping, también hay derechos específicos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se generan? Va a depender eso del tipo de mercancía, ¿eh? Una mercancía normal y usual, por ejemplo, una maquinaria solamente paga IGB. Los medicamentos están pagando IGB, ¿no? Por ejemplo, antidumping. ¿Quién va a pagar derechos antidumping? Va a pagar derechos antidumping aquellas mercancías que estén perjudicando a la industria nacional en algún sector. Por ejemplo, podemos ver que en algún momento alguna empresa nacional, ¿no?, haya denunciado ante Indecopi a ciertas empresas, ¿no?, proveedoras del extranjero, que están afectando este sector de la industria. Por ejemplo, en la parte de cubiertos de cocina, llámese tenedores, cucharas y cuchillos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las industrias peruanas? Se van a Indecopi y con ciertas pruebas le dicen a Indecopi, mira, está viniendo de la empresa A, B y C de China, ¿no? Estos productos con un valor pues irrisorio, ¿no? Para nosotros la venta de estos productos, aquí con toda la rebaja que le podamos hacer, no podemos competir con estos precios porque están viniendo a la mitad y siendo importados. Claro, hay que demostrar ciertas pruebas, ciertos documentos, ¿no? Entonces, Indecopi en esos casos, recibir esa denuncia, recibir la documentación, y si ellos creen pertinente, oye, van a aceptar la denuncia, sí, pero creo que hay algo, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿qué hace Indecopi?
Indecopi va a notificar a estas empresas extranjeras. Manden ustedes su respuesta a esta denuncia. Y van a sacar Indecopi una publicación en el diario El Peruano indicando que se va a iniciar un proceso, ¿no?, de posible antidumping con las empresas A y B y C de China, por ejemplo. Al cabo de 6 meses, un año, ¿no?, de análisis y de muestreos entre ambas partes, Indecopi va a emitir una resolución final indicando se acepta la denuncia en base a ABC pruebas y se va a generar derechos antidumping para estas empresas exportadoras al Perú de sus productos y le van a colocar una tasa, ¿no?, para importación, cosa que equipare al monto que se comercializa con sus pares peruanos, ¿no? A eso se le refieren derechos antidumping. ¿Por qué? Porque allá en origen los precios están dampeados cuando se están con dumping, es decir, allá el Estado de este país está apoyando a su industria y eso es una competencia desleal, ¿no? Entonces, ciertas mercancías solamente van a pagar antidumping. E igual, ¿no? Cuando hay derechos específicos, solamente son para, por ejemplo, el maíz, para el azúcar, para el arroz, ¿no? Son estos derechos específicos en base a una tabla también que publica, ¿no?, el ministerio respectivo, ¿sí? Los demás están calladitos. Emanuel, Exxon, Allison, parece que no quisieran participar. Juliana, no hay consultas. ¿Todo bien? ¿Mm? ¿Se entendió todo, jóvenes? Voy a preguntar entonces, porque cuando no me preguntan, o me entendieron todo o no me entendieron nada. ¿Mm? ¿Right? Ok. ¿No hay más consultas? Vamos a preguntar entonces, ¿ya? A ver, Alison, ¿qué me quiere decir el principio sobre la publicidad? ¿A qué nos referimos con ello? ¿A qué se refiere, perdón, administración? Profe, ¿me escucha? Sí. Ah, vale. Ok. Según lo que estaba mencionando con el tema de principio de publicidad, hablaba sobre las, digamos que lo que postea la SUNAT en cuanto al tema de las resoluciones, en cuanto que va relacionado obviamente con el tema de clasificación arancelaria y eso. Ya. ¿Qué más? A los documentos que se emiten también por la SUNAT. ¿Cómo cuáles? Las normas tal vez. Ya. Las normas que emite la SUNAT. ¿Qué hace con esas normas? ¿Cómo que hace? O sea, las postea con la finalidad de que los agentes las puedan considerar a la hora de realizar los pagos Ok. o de la clasificación de las mercancías. Okay. La palabra formal es, ¿no? Tiene que estar publicadas en el portal de la SUNAT, ¿ya? Vale, está bien, profe. Listo. Se entiende lo que me quiere decir, pero trata de hacerlo formalmente. ¿Ok? A ver, Exxon, buena fe y presunción de veracidad.
Ok, creo que Exxon no está. ¿Está Emanuel o ya se fue Manuel también? Se fue Manuel. Juliana, ¿puedes participar? Jacqueline, a ver. No sé. Lo mismo, lo que es buena Entendí que, fe y presunción de veracidad. sí, entendí que todo lo que se vaya a descargar en Adán es producto de toda la documentación que entregue el agente aduanero a la SUNAT y todo tiene que ser veraz. Ok. Conforme. Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos a pasar los principios. Ahí está. ¿Qué era la zona primaria, Alison? Es donde llega la carga, puede ser en el aeropuerto, en el puerto en sí, y es en donde se tiene que quedar hasta que den, digamos, la luz verde y la presentación de todos los documentos para sacarlos de esa zona y colocarlos en la zona secundaria. Ok. Depósito temporal, ¿no? Los depósitos, o también el local del mismo cliente, autorizado por la administración, ¿no? Ok. Listo. Entonces, eso fue lo que es el marco legal. Vamos a poder ver ahora ya lo que son los regímenes aduaneros o regímenes aduaneros, como gusten llamarlos. ¿Sí? Formalmente son 13 regímenes aduaneros, ¿no? Y hay otro en el que se dice rubro otros regímenes aduaneros. También lo vamos a tocar de una manera de repente general, porque son operaciones menores, ¿sí? En esto sí, son regímenes que tienen gran influencia, porque en base a estos regímenes, ¿no? Es el tratamiento que se le da a la mercancía que ingresa al territorio aduanero, ¿sí? No solamente hay la importación y exportación que le he mencionado, sino hay más de estos regímenes. Cada régimen tiene su procedimiento, ¿ya? Están regidos igualmente por la ley, reglamento, ley de delitos aduaneros, código tributario, ¿sí? Y su procedimiento, ¿ok? Listo. Entonces, aquí está la normatividad, por ejemplo, ¿no? Está la ley general, reglamento, el arancel de aduana, la tabla de sanciones, ¿no? Las respectivas resoluciones, ¿no? De los procedimientos. Y el código tributario propiamente dicho. ¿Sí? ¿Ok? Nociones básicas, jóvenes, los regímenes aduaneros, ¿no? ¿Ok? Hay que saber y explique, ojalá que puedan entenderme este primer concepto. Destinación aduanera. Dice, manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la DAN, con la cual se indica el régimen aduanero al que se debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. En resumen, es acá tengo en mi costado al cliente, es la manifestación del declarante. Es el declarante es el importador, el dueño consignatario que le dice,
yo como agente de aduana, que soy el intermediario, el declarante me dice, el importador le dice al declarante, oye, quiero expresar mediante una DAN qué régimen voy a destinar mi mercancía, ¿sí? Estoy trayendo equipos celulares y vas a numerarlo bajo el régimen de importación para el consumo, ¿no? Entonces es la manifestación de la voluntad del declarante. O de repente el dueño consignatario está trayendo excavadoras, está trayendo un lote de 10 excavadoras para la mina. Y la voluntad le dice a la agente de aduana, necesito que me destines estas excavadoras al régimen de admisión temporal, ¿no? Listo, va al régimen de admisión temporal, porque van a ingresar solamente por un tiempo y después van a volver a salir, ¿no? Admisión temporal para reimportación en el mismo estado se llama el régimen. Perfecto. Y así, entonces, la destinación aduanera es ello, jóvenes, la manifestación de voluntad del declarante, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía. ¿Y qué es la potestad aduanera? Es uno, dice, de los principales factores que permite ejercer la protección económica sobre la nación y sus productos para proteger el intercambio comercial de bienes y servicios y la facultad de adoptar un conjunto de medidas con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o cualquier otra disposición de su competencia o responsabilidad. O sea, la potestad es la facultad que tiene la SUNAT de adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, ¿no? Y por tanto, ¿no? De la protección económica de la nación, es decir, para que todos paguen los tributos e impuestos de corresponder. ¿Sí? ¿Consultas hasta ahí? ¿Alguna consulta sobre esos dos conceptos? Profesor, una consulta. A ver, a lo que entendí, en destinación aduanera, yo el importador, junto con mi, ¿cómo se dice? El de aduanas, el que me ayuda. Tu agente de aduana. Mi agente de aduanas, somos los que decidimos en qué régimen aduanero se va a colocar la mercancía que está llegando. No, quien decide eres tú como importador. Yo como agente de aduana, yo voy a ponerme en el papel de agente de aduana, soy solamente el intermediario, pero tú vas a ser el que finalmente me vas a decir, agente de aduana, necesito destinar la mercancía a importación para el consumo. Ok, yo soy el intermediario. Yo lo que voy a hacer es tener tu mandato para declarar tu voluntad ante la SUNAT. Ahora, si tú puedes hacer tu labor como despachante, también directamente. No necesitas agente de aduana. Listo. Entonces sí o sí tengo que saber a qué régimen va a ir siempre las mercancías. Correcto. Toda mercancía que llegue al territorio aduanero, ¿no? Ya un cliente sabe a qué lo va a destinar. Lo voy a vender, lo voy a alquilar. ¿Qué voy a hacer con esa mercancía, no? Entonces, ya el cliente con la debida anticipación sabe si voy a destinarlo a importación para el consumo, si voy a destinarlo a admisión temporal para perfeccionamiento activo, para reimportación en el mismo estado, si voy a destinarlo a depósitos, etcétera, etcétera. Entonces, ya el cliente sabe con anticipación la mercancía que va a ingresar, a dónde la va a destinar. Son contadísimos los clientes que van a traer algo y aquí, ¿qué hago con esta mercancía? No. Lo que usualmente uno compra es para vender, alquilar, ¿no? La mercancía. Y dependiendo de ello, va uno a destinarlo. Vamos a ir viendo cada régimen y ustedes van a decir, oye, qué bueno. Entonces, con este régimen voy a entrar a venta. Con este otro, de repente voy a entrar a alquiler y así sucesivamente. ¿Ya? Profe, una consulta, ¿y esa manifestación
¿A quién se le entrega? ¿A la SUNAT? Acuérdate que le estás dando a la agente de aduana el mandato por el cual el agente de aduana va a actuar en tu representación ante la SUNAT. Por tanto, esa voluntad de declarar una mercancía se va a ver reflejada acá, mira, en la DAN, ¿no? Si ven, acá está la DAN. Se va a ver reflejada en la DAN. Y esa DAN, ¿a dónde ha sido enviada? ¿A dónde fue enviada esa DAN? En forma electrónica. Ante la SUNAT. Claro, el sistema de SUNAT. ¿Correcto? Acuérdense. Acuérdense. Toda la documentación que se genera el traer o sacar mercancía, ¿ya? Como cualquiera sea el detalle. Alison, vamos a... Ya está, mute. Entonces, cualquiera sea la mercancía, va a ingresar o salir del territorio aduanero, va a generar documentos, ¿no? Dependiendo lo que se quiera hacer, va a generar documento de transporte. Acuérdense los documentos que hemos visto. Documento de transporte, va a generar factura comercial, va a generar lista de empaque. Según sea el caso, puede generar seguro, ¿no? Según sea el caso, va a generar un certificado de origen, ¿no? O si es restringido, generará un documento de restricción, ¿no? Entonces, documentos que van a ser usados para el ingreso o en otros casos para la salida, ¿no? Porque voy a vender, ¿no? De mercancía. Entonces, todos esos documentos se ingresan a un sistema que tiene la agente de aduana y les especificado, se llena y se envía vía electrónica a la administración aduanera, quien procesa los datos y de estar conforme responde de la misma manera con un número. Inmenso ese número, ¿no? Por ejemplo, un número de una DAN tiene 118, que es el número, el código de la aduana marítima, guión 2020, el año en que estamos, guión 10, que es el código de la importación para el consumo, guión, son 6 dígitos que siguen. Ese finalmente es el número de la DAN propiamente dicho. 6 números, guión 01, guión 2, guión 00, que son otros códigos, que en realidad son 5, separados por guiones, que son códigos validadores, ¿no? Entonces, todo ese es el bendito número DAN. Con eso ya se generó la declaración aduanera de mercancía. Por tanto, en ese momento ya nace la obligación tributaria aduanera para que se cancelen los tributos, para que se cancelen los impuestos que se ha generado, ¿no? Con ello, ya ustedes pueden efectuar los pagos, dependiendo cómo se hayan numerado, cómo se haya previsto, va a tener va a tener su canal de control y va a seguir la secuencia que tiene que seguir, ¿no? Una operación por la cual ustedes han numerado, ¿no? Si es importación, depósito, admisión, etcétera, va a seguir sus pasos, ¿no? Toda la tramitología que tiene que seguir, ¿no? Y la cual la vamos a ir explicando en la medida que vamos a ir avanzando las clases para que puedan entender en forma correcta y adecuada cada proceso, ¿sí? ¿Ok? ¿Se aclaró, jóvenes? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Regímenes de importación. Son 3. Importación para el consumo, reimportación en el mismo estado y admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Sí?
Son 3 regímenes de importación, ¿no? Siendo el más importante de todos el primero, importación para el consumo, ¿no? Toda mercancía que va a ingresar, ¿no? Para hacer, tener venta, va a ingresar bajo el régimen de importación para el consumo, ¿sí? Ok, listo. Entonces, comenzamos con la importación para el consumo. ¿Ya? A ver. Jacqueline, que está en primera fila, por favor. Ok. Ayú- Importación para el consumo. Es el régimen que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para consumo, luego del pago o garantía, según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. El dueño o consignatario debe contar con su número de RUC activo y no tener la condición de no habido para destinar las mercancías. El sujeto no obligado a inscribirse en el RUC puede solicitar la destinación aduanera. La persona natural que realiza en forma ocasional importaciones de mercancías cuyo valor FOB por operación no exceden los $1,000 y siempre que registre hasta 3 importaciones anuales. La persona natural que por única vez en un solo año calendario importe de mercancías cuyo valor FOB exceda los $1,000 y siempre que no supere los $3,000. El miembro acreditado del Servicio Diplomático Nacional o Extranjero, así como el funcionario de un organismo internacional que en ejercicio de sus derechos establecidos en las disposiciones legales destine su vehículo y menaje de casa. Gracias, Jacqueline. ¿No? Entonces, hemos puesto ahí todos los detalles para que ustedes lo tengan, ¿no? Siendo el concepto principal el que dice que es el régimen que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantías según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. ¿Sí? Eso es lo que es una importación para el consumo, ¿no? ¿Ok? ¿Quiénes pueden hacer este régimen? Ahí está. Todos los que pueden hacer, incluso las personas naturales también pueden hacerlo, ¿no? Y ahí hay un tope de dinero en la cual las personas pueden hacer su importación para el consumo también. ¿Sí? Ok. Requisitos respecto de las mercancías, ¿no? Las mercancías prohibidas, lógicamente, no pueden ser destinadas al régimen. Y las mercancías restringidas tienen que contar con la documentación exigida ante la numeración de la declaración, salvo en aquellos casos que ésta se obtenga luego de numerada la declaración, ¿no? Ok, entonces, mercancía prohibida, para nada, y la mercancía restringida, lógicamente que tiene que tener la documentación pertinente que otorga, ¿no? Las entidades del Estado, ¿sí? Que es la importación para consumo, toda mercancía que ingresa al territorio aduanero, ¿no? Para su consumo luego del pago o garantía según corresponda, ¿ya? Por favor. Ahora, hay 3 modalidades por la cual se puede tramitar, ¿ya? 3 modalidades en las cuales se puede tramitar la importación para el consumo y tienen 3 denominaciones.
anticipado, diferido y urgente. ¿Ya? Puedo numerar mi importación para el consumo en forma anticipada, es decir, puedo numerarlo antes de que llegue el medio de transporte, antes de que llegue el buque, antes de que llegue el avión, antes de que llegue el semitrailer si viene vía terrestre. Diferido será ya cuando se numere después que haya arribado. ¿Ya? Y urgente será, dice, antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendarios posteriores a la fecha del término de la descarga, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, eso lo habíamos visto cuando vimos mercancías restringidas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese detalle? ¿Sí? Alison, Jacqueline, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ok, acuérdense que ahí no menciona plazos salvo el detalle de despacho urgente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en base a esas tres modalidades se puede enumerar el despacho anticipado, ¿ya? Solamente dice vencido el plazo de 15 días calendario siguientes al término de la descarga, las mercancías caen ¿en qué? Las mercancías caen en abandono legal, ¿no? Entonces, las mercancías caen en potestad, en posesión de quién caen las mercancías. De la SUNAT. De la SUNAT, ¿no? Entonces, nuestros amigos de la SUNAT se quedan con las mercancías, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos como? Una consulta, profesor. Sí. Me pasó un tema con una mercadería que no pude retirar de la SUNAT por el tema del registro sanitario. ¿Ya qué producto era? ¿Un equipo o No, un medicamento? era tornillos, mini tornillos que van para la unión de los huesos. Ya. Como la DIGEMI se demoró mucho, no me pudo entregar el registro sanitario a tiempo y mi mercadería llegó antes. Entonces no pude sacarlo. Ahora, consulta. Dígame. ¿Esto lo tramitaron a destiempo? Porque hoy Digemin está demorando ante los 7 días. No, hasta hace poco DIGEMI todavía se seguía demorando más de 3 meses. Previa notificación, me imagino, antes de los 7 días. Acuérdense que después de los 7 días, eso es el silencio administrativo positivo. Sí, mi tema fue de que como no pude obtener el registro sanitario a tiempo, entonces la SUNAT se quedó con la mercadería y supuestamente ellos, con lo que he leído, ellos lo destinan, lo adjudican a una institución que lo necesite, ¿no? Pero unos 15 días o 20 días más o menos, encontramos que la mercadería estaba en la Cachina, la estaban revendiendo, porque nosotros éramos los únicos importadores de esa marca, porque nosotros con la empresa a quien nos provee a nosotros esa mercancía, tenemos un contrato de exclusividad de la marca y nadie más acá en Perú podía importar esa marca, ¿no? Pero nos dimos con la sorpresa de que esa mercancía que aduana se había quedado estaba en la Cachina. ¿Cómo puede pasar eso? Ok, entonces, okay. La pregunta, ahí, claro, es una pregunta que se hace Jacqueline, como una mercancía que cae en poder de la SUNAT y sobre todo que es una mercancía restringida, ¿no? Puede aparecer en un lugar que no corresponde. En todo caso, si fuera una mercancía general, yo te pudiera dar una respuesta, ¿sí? Si es una mercancía general y cae en poder de la administración puede donarla
adjudicarla o puede rematarla, ¿no? Pero en el caso de que sea una mercancía restringida y no tener un documento con el cual acredite, en este caso, un tema sanitario, pues lo que hace la administración debería haber hecho es adjudicarlo o donarlo, ¿no? Pero no rematarlo. Ahora, ¿cómo fue a aparecer ahí en un lugar de venta que no debió? Habría que seguramente poder efectuar, pueden estar en la libertad o han tenido la libertad de poder efectuar una denuncia pública, ¿no? Sobre ese detalle. No hay una respuesta formal. Cuando es una mercancía restringida, formalmente son los pasos que debe tener la administración. Cuando es una mercancía general, sí puede haber un remate, ¿no? Y sí, pues si fuera una mercancía general, pues alguien comprarlo y venderlo en cualquier lado, ¿no? Online o en algún puesto, ¿no? Pero una mercancía restringida, no. Los pasos justamente se los había mencionado en la clase anterior, ¿no? De administración, le indica la entidad de restricción: tengo esta mercancía, ¿la tomas o no la tomas? Quizá ha habido ahí unos malos elementos que han podido de repente, ¿no? Hacer algo con esa mercancía. No, otro motivo no hay, ¿no? No le veo. ¿Y hacia quién se presentaría o se pudo haber presentado esta información que tuvimos? Ya, ahí primero, ahí tienes atención al usuario. Tienes atención al usuario donde se tiene que elevar la queja, ¿no? Y ellos se van a remitir seguramente con la parte de la Intendencia Nacional de Administración, ¿no? Para que puedan ellos hacer su investigación interna, ¿no? Y ahí ellos sí tienen, ¿eh? La zona tiene su órgano de control interno, ¿no? Yo he trabajado en la SUNAT. La verdad que tienen un órgano de control interno bien, bueno, en ese año lo tenían bien consolidado, ¿no? Incluso son personas que, bueno, cuando se trabajaba en forma presencial, sí me mimetizaban en las áreas. Como siempre hay personal que va a rotar, ¿no? En algún momento entraba alguien y oye, ha sido destinado de otra área, ¿no? Y comenzaba a trabajar, ¿no? Y es una persona que se quedaba un tiempo, unos meses, y salía, y que era una persona de control interno, que estaba haciendo, investigando algo, un detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué investigan? Porque hay alguna denuncia, ¿no? Lógicamente que lo que te estoy hablando sucedió, ¿no? Habían denuncias contra 3 funcionarios, uno de ellos era jefe de división, no te voy a decir el área, lógicamente, ¿no? Y finalmente, cuando ya me retiro de la institución, esas denuncias incluso salieron a la luz pública, ¿no? Y estuvieron ahí estos señores involucrados en algún tema, ¿no? Sí, o sea, ojalá que lo puedan hacer todavía, ¿no? Están en todo su derecho. Ok, gracias, profesor. Sí. E inclusive, Jacqueline, ya que me has traído a colación, Jacqueline, este tema de las mercancías restringidas, ¿no? Hay un cliente que a principios de año trajo 10 celulares, ¿ya? Entonces, y Jacqueline, si le pones, no, Alinson está, Perdón, profe. Es que mi máquina está fallando. vamos a ponerte mute, Alinson, allá, no hay problema. Entonces, hay un cliente que a principios de año trajo 10 celulares. No sé por qué detalle este cliente trajo 10 celulares cuando no era su rubro. Bueno, el tema es que no le dijo a nadie, trajo sus 10 celulares y los 10 celulares fueron, lógicamente, no podían numerarse, ¿no? Entonces, quiso hacer su trámite ante el ministerio, ¿no? Y para su mala suerte,
cayó el tema de la pandemia. Entonces, esto llegó en febrero, quiso iniciar los trámites y los trámites quedaron ahí inconclusos, ¿no? En los subsiguientes meses, el cliente ha tratado de enviar su documentación y ahí, pues, ¿no? Con la administración pública que sí, que no recibe, use. Finalmente, entre los meses entre julio y agosto, este cliente ha obtenido, ¿no? El documento por parte del MTC, pero ha tenido problemas en tratar de comunicarse con el almacén. Entonces, ha contactado, bueno, se ha contactado ya después de todos estos detalles, ¿no? A ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, un poco el detalle es el siguiente, que ya en el mes de agosto, en el momento que nos contacta, tratamos con este depósito temporal de decir primero si la carga seguía ahí y después que nos den el monto de almacenaje para que el cliente también sepa si le conviene o no le conviene. Y presentar a la administración documentación para decir, oye, voy a nacionalizar la mercancía. Bueno, finalmente el depósito temporal le dice que la mercancía ya no se encuentra, que la mercancía ha sido destruida, ¿no? Entonces el cliente, imagínese, ay, pero ¿cómo la han destruido si yo ya conseguí los documentos? Entonces, como no estaba numerada la mercancía, ya la carga ya estaba en abandono legal, ¿no? Entonces, al estar en abandono legal, la carga ya cae en potestad de la administración, de que si la toma, la destruye, ya ve la administración qué hace. Entonces, hemos insistido con el depósito temporal hasta que recién hoy día es noviembre, recién el día de ayer nos ha dado, ¿no? La resolución en la cual la administración, en base al artículo 180 de la Ley General de Aduanas, indican que la carga por encontrarse en abandono legal cae en potestad de la administración. Y ha creído por conveniente la destrucción de los equipos, ¿no? Con fecha 22, 23 de agosto. Imagínense, desde esa fecha ya no hay celulares, fueron destruidos. Entonces el cliente, oye, aquí le reclamo, ¿no? Ya no hay mayor reclamo que pueda hacer. La carga tiene 30 días desde que arriba para ser destinadas a un régimen. Si no, no se puede hacer más. Incluso en la formalidad es eso, ¿no? Pero incluso, y en el día a día, para que sepan igual ustedes jóvenes, pasado esa cantidad de días, el importador o dueño todavía puede nacionalizar su carga, es decir, puede destinarla en la importación para el consumo, mientras esa carga la SUNAT no se la lleve, mientras la SUNAT no la remate, no la adjudique, no puede el dueño consignatario todavía numerar la importación para el consumo. Lógicamente que hay que pagarle al almacén donde está la carga, al depósito, ¿no? Todos los costos, ¿no? Pero imagínense el detalle que ha tenido este cliente, ¿no? Se ha enterado ya después de agosto, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre, después de 3 meses que su carga, sus 10 celulares fueron destruidos, ¿no? Y nosotros ya nos hemos visualizado que no solamente es esa mercancía, había una lista de más de 200 guías aéreas, ¿no? Porque son guías aéreas con carga, en la cual la administración ha pasado a destruir esta mercancía, ¿no? Hoy están mucho más proactivos estos señores, ¿no? De vaciar prácticamente una parte de este depósito temporal destruyendo la carga, ¿no? Son cargas que han tenido seguramente varios problemas, ¿no? Y lo que ellos han indicado es, ¿sabes qué? Vamos a destruir todos los equipos. Ahí veían mercancía diversa. Lo más práctico han tomado esa medida los señores de la administración, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que puede derivar, ¿no? En que alguien traiga una mercancía, no tenga el permiso y pasados los días la administración lo pueda destruir,
como este caso, incinerar, y no hay mayor reclamo que hacer, ¿no? Es un tema que ha pasado el día de ayer, ¿no? Como se dice, en primicia, detallado para ustedes, jóvenes, ¿no? Son temas que pasan, ¿correcto? En el momento de la destrucción, ¿quiénes están? ¿Puede Ok, estar el mismo importador? a ver, en este caso en particular, la administración ha previsto que esté una comisión, que en este caso es una comisión integrada por especialistas de aduana y personal del depósito temporal, solamente, ¿sí? Por tratarse de una gran cantidad de mercancía con diversos comitentes, no ha estado para nada ningún comité. Ahora, si hay el caso de que una mercancía en forma particular va a ser destruida, sí puede estar el cliente. Por ejemplo, puede llegar mercancía que no tenga la documentación sanitaria, ¿no? Por el cual se está trayendo. Me pasó un caso hace unos 5 años aproximadamente, no sé si lo mencioné. Un cliente se trajo de Italia, se trajo 5 árboles, 5 pinos eran. Bueno, una variedad de los pinos, ¿no? Y ya los 2 pinos eran unos pinos medianos, no eran unos pinos pequeños, eran unos pinos medianos. Y se lo trajo de Italia en contenedores, ¿no? Entonces, no preguntó a nadie y cuando llegó acá necesitaba lógicamente el permiso fitosanitario. No tenía. Llegamos a ir inclusive a hablar con uno de los directores, ¿no? De la sanidad y bueno, me dice, con Italia no hay ningún acuerdo con ninguna firma para poder traer pinos, árboles, nada de esta variedad. Me dice, no se puede, tendría que generarse una solicitud y para ello van a pasar varios meses. Me dice. Y ya de repente hasta cuando se llegue, si es que se llega, esos árboles ya van a estar totalmente secos, ¿no? Se destruyeron esos árboles, señores. Pasaron como 2 meses y se destruyeron los árboles, ¿no? Bueno, ahí intervino la sanidad, en este caso SENASA, y le comunicó pues a la administración, porque SENASA aquí es la entidad que tenía que ver el tema de permiso, y le indicó a la administración, oye señores, por si acaso, esta carga tiene que ser destruida, ¿no? Entre ambas entidades programaron un local, un lugar y presencia, pues, si gusta, del cliente, pues, ¿no? Y el cliente fue, a través de nosotros se generó el permiso para que ellos vayan. Una zona lejana, inhóspita, donde se queman todo tipo de mercancía, ¿no? Y el cliente fue a ver cómo quemaban sus arbolitos, que en estos 5 arbolitos, 5 o 6, tenían un valor de 12.000 euros. Nunca me voy a olvidar de ese valor, 12.000 euros. Y él me dice que no era por un tema del valor de la carga, sino de un valor sentimental que tenía con estos árboles, ¿no? Bueno, ya le indicamos, le dijimos que, bueno, para lo sucesivo, pues, tiene que hacer las consultas, ¿no? En caso subasten la carga, dice Exxon, que Exxon ha vuelto a escribir después de varios minutos. ¿Quiénes pueden participar en la subasta? El cliente puede participar, se notifica la subasta. No. Cuando una mercancía cae en potestad de la administración, ya la administración es dueña de la mercancía. El Estado, en la persona jurídica de la zona, es dueña de la mercancía. Ya el cliente que trajo la mercancía pierde la posesión de la carga y pasa a la administración. La administración, como le digo, remata, adjudica, ¿no? O dona estas mercancías. Si opta por lo primero, por rematar, sale la publicación en el portal de la SUNAT. ¿Quién puede participar? Toda persona
puede participar. Inclusive puede participar el mismo importador, ¿no? Sin ningún problema. Hay una serie de pasos formales que hay que hacer para poder participar en la SUNAT, ¿no? Hay que registrarse y hay que hacer un pago ahí para poder participar en los remates que hay por parte de la administración. En algunos casos son productos con los cuales se puede hacer seguramente en algunos casos algún tipo de comercio, ¿no? Esa es la respuesta, Exxon. Ok, entonces, a tener en cuenta, jóvenes, las mercancías restringidas, ¿no? Con bastante detalle, bastante, este, antes de que ingrese la mercancía, hacer los trámites que deben corresponder, ¿no? Entonces, si alguien está importando y aquí hay demoras, tratar de ver de que la mercancía pues la destinen a un régimen en el cual no estén solicitando, por ejemplo, el registro sanitario, ¿no? De repente depósito. Es una alternativa. Hoy puedo hablar con mi agente de aduana. Oye, agente de aduana, mira, ha llegado esa mercancía, mira que el registro está en trámite. ¿A dónde lo puedo, qué puedo hacer con ello, no? Entonces, una alternativa de repente es mandarlo al régimen de depósito aduanero, ¿no? Entonces, por ahí pueden quedar. Es un régimen que las mercancías no se pueden tocar, no se pueden usar, van a quedar hasta máximo 12 meses, ¿no? Lo único que hay que pagarle al depósito donde vaya a estar mensualmente, ¿no? Un costo por almacenaje. Entonces, de repente algún tipo de mercancía que no necesite registro puede ingresar bajo ese régimen, ¿no? ¿Sí? Muy importante ese detalle porque si no, imagínense, se generan problemas y problemas, ¿no? Como nos indica ahí su compañera, hubo demoras en el ministerio, no le entregaron el permiso y esa carga finalmente se perdió, ¿no? Y esta no es la idea. La modalidad de despacho anticipado es obligatorio salvo las excepciones indicadas en el reglamento, ¿no? Como les había comentado hace unos minutos, toda mercancía que va a ser destinada a importación para el consumo tiene que numerarse en forma anticipada, es decir, antes de que llegue el medio de transporte, salvo las excepciones indicadas en el reglamento. Profesor, ¿cuáles son esas excepciones? Y la habíamos indicado, ¿no? Una de las excepciones es que sea carga menor a $2,000. Otra de las excepciones era que sean cargas restringidas, ¿no? Y otra de las excepciones había sido cargas que van a ser numeradas, ¿no? Como tipo urgente, ¿no? Esas son las excepciones. Todo lo demás que es carga en general, modalidad de despacho anticipado, si no, su multa del 0.2 de la UIT. ¿Eh? Corresponde, dice, de requisito de la mercancía para su destinación aduanera, corresponder a un solo consignatario y estar consignadas en un solo manifiesto de carga, ¿no? ¿Sí? Una sola persona jurídica, ¿no? Tiene que venir así su documento de transporte, ¿no? Un solo manifiesto de carga. ¿Sí? Despachos parciales de mercancías amparadas en un solo documento de transporte que no constituyan una unidad, salvo que se presenten en palets o contenedores, ¿no? Pueden venir en forma parcial la carga, sí, puede venir también en forma parcial, ¿no? Inclusive puede venir carga que ustedes han comprado y por algún motivo o razón la carga se quedó en otro puerto, ¿no? Oye, yo he comprado 10 contenedores con mercancía, al final llegaron 5. Los otros 5, por un problema de transbordo, se quedaron en otro puerto, van a llegar después, no hay ningún problema, se nacionalizan por los 5 y después vamos a numerar por los otros 5 que van a llegar seguramente en otra nave, ¿no? Sin ningún problema, ¿no?
levante en 48 horas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos conversado sobre el levante en 48 horas, sobre todo con las mercancías que van a contar con garantía previa, ¿no? Que es la global o la específica según el artículo 160 de la Ley General de Aduanas. ¿Se acuerdan? Justamente ya me acordé que el día viernes les había mencionado que lean el artículo 160. Ojalá lo hayan leído. Y si lo han leído, excelente, felicitaciones. Porque en base a ello, ustedes ya tienen un alcance mayor a lo que yo les había explicado sobre la garantía global o específica, ¿no? ¿Se acuerdan? Que funcionaban como una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Se acuerdan? Alinson, Jacqueline, ¿se acuerdan? Exxon, ¿alguna duda ahí? No, profe, ¿puede explicar? Bien, Jacqueline. A ver, acuérdense. Artículo 160. ¿Ya? Ahora sí, el día viernes les voy a preguntar por el artículo 160 y así, tienen que saber, ¿no? Así, al revés y al derecho, no es mucho, creo que les había dicho que eran 5 líneas, si no me equivoco, ¿no? Esto es para que se pueda obtener el levante autorizado por la administración en máximo 48 horas desde que ya esté la carga. A ver, primero, para obtener el levante en 48 horas, ¿qué hay que tener? Una garantía previa, que es la global o la específica. Se tiene que transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte. Se tiene que numerar antes de la llegada del medio de transporte. Se tiene que contar lógicamente con toda la documentación pertinente. Que la SUNAT no haya dispuesto ninguna medida preventiva, ¿no? Sobre la mercancía. Y que la nota de tarja sea transmitida 8 horas, ¿no? A máximo hasta las 8 horas siguientes del término de la descarga. Entonces, primer punto, contar con la garantía, que era como una tarjeta de crédito, que les había explicado, ¿no? Entonces, el importador tiene una planificación en el año de cuántas operaciones va a traer en el año, porque una empresa, sea una empresa de la chica, la mediana o la grande, sabe qué es lo que va a comenzar a importar en todo el año, ¿no? Yo al año voy a hacer 3, 4 operaciones aduaneras, voy a importar estos equipos. Seguramente que por ahí puede salir alguna operación auxiliar adicional o de repente no lo haga, pero ya las empresas tienen un cronograma, que es lo usual, se tienen que planificar, ¿no? Se tienen que planificar las compras, porque las compras no salen de un momento a otro. Oye, hay que comprar este equipo porque me lo han pedido. No, 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 no. Eso normalmente ya se planifica, ¿no? Y para eso hay que tener un pequeño, seguramente, departamento de logística, de compras, ¿no? Donde se puedan hacer ello. Porque el hacer algo que no esté planificado, pues puede mediar, ¿no? Que puede mediar a una empresa en forma financiera, en forma económica, ¿no? Puede tenerse problemas. Entonces, todo lo que es planificado va a ser en beneficio de las empresas. Ahora, ¿quiénes usan hoy en día las garantías previas? Normalmente ya la usan las empresas grandes, ya están usándolas las empresas medianas, ¿no? Aquellas que tienen cierto movimiento mensual de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte estas empresas van a tener un costo financiero, porque el banco va a cobrar por esta garantía. Pero también van a tener un beneficio financiero y van a tener un beneficio operativo. Ahora, hay que ver, como les dije yo en su momento, tienen que ver los pros y los contras de estos detalles. Lo que debería ir en contrario
sería lo que la entidad financiera va a cobrarle, ¿no? O va a cobrarle como comisión. Oye, por la garantía yo te voy a cobrar una comisión pues, de 3%, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto es 3%? Dependiendo de los movimientos, van a ser $3.000 mensuales. Uy, $3.000 mensuales al año van a ser ¿cuánto? ¿No? $36.000. Eso también es bastante dinero. Hay un momento. Pero vas a tener beneficios operativos. La administración te va a entregar el levante ante los 2 días. ¿Qué más? ¿Qué más? Recién vas a pagar los derechos o impuestos hasta el día 21 del mes siguiente. Y vas a tener cantidad de días en que el dinero lo puedes usar para otras operaciones, ¿no? Entonces, mucho beneficio pueden tener las empresas que tienen regular movimiento. Entonces, aquí interviene el gerente financiero con el gerente de repente operativo y dice, uy, acá hay beneficios. Me va a costar tanto mensual, pero lo voy a compensar con que el dinero lo voy a rotar. Entonces es tema de costo-beneficio que se tenga que tener en consideración. ¿Cómo funciona? En base a la planificación que se tenga mensual y la sumatoria del año, ya sabe el cliente, oye, tengo que tener tanta cantidad de dinero para pagar mis derechos e impuestos. Le presenta al banco y voy a necesitar tanto dinero y eso lo tienes que plasmar en una carta fianza. El banco, oye, no hay ningún problema, tú eres cliente habitual, tú pagas, no tengo ningún problema contigo, te puedo dar la garantía y te voy a comprar tanto. Gracias. ¿Qué hace el importador? Se va a la SUNAT y le plantea lo mismo. Le dice, mira, señores SUNAT, tengo este detalle. La SUNAT dice, te creo, pero déjame evaluar. Entonces, la SUNAT evalúa la documentación, todo el análisis y en base a ello, y en base al cliente, le va a decir, ok, oye, está bien tu análisis, tu garantía va a ser de tanta cantidad de miles de dólares, pero te voy a adicionar un porcentaje de riesgo, ¿ya? Siempre a todos los clientes les voy a adicionar un porcentaje de riesgo para cubrir cualquier multa, cualquier detalle adicional que hubiera. Entonces la administración también, como se dice, se asegura. Listo, gracias, UNAC. Y recién ahí en ese momento el importador se va ya formalmente al banco y necesito la garantía por este monto que la SUNAT ya me dijo. Listo. Se ponen de acuerdo y al final el banco le va a emitir esa garantía a nombre de la SUNAT. ¿Para qué? Para que esa garantía cubra todas las operaciones que el cliente ha estimado tener cada mes. ¿Ya? Le va a entrar un código al cliente, el banco, y el importador a su vez se lo da a su agente de aduana. Cada vez que vayan a numerar una DAN, va a estar con ese código. ¿Qué va a hacer? Es una tarjeta de crédito, como le dije. Tiene un saldo y cada vez que va a numerar la DAN, se va a cobrar los derechos, entre comillas, del saldo que tiene. Entonces, número una DAN, mi monto que tengo mi garantía va a bajar. Número otra DAN, va a seguir bajando. Sigo numerando, va a seguir bajando, ¿no? Entonces, uy, llegué hasta ya tener poquito. Entonces, pasaron los días y ya seguramente el cliente dice, voy a comenzar a pagar formalmente. ¿Qué hace el cliente? Se va al banco, se va a hacer las transferencias y comienza a pagar los derechos, los impuestos de estas DANs. ¿Y qué va a hacer el monto de la garantía? Va a comenzar a subir otra vez. Y volvió seguramente al monto inicial, ¿no? ¿Ok? Y va a seguir numerando el cliente el siguiente mes y ese monto va a seguir bajando. Conforme vaya pagando los derechos, ese monto volverá a subir, ¿no? Así funciona el tema de garantía, jóvenes. De esa manera, de esa secuencia. Global engloba, como se dice el término,
varias operaciones. Cuando es específica, solamente es para una sola. ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? Una duda, profesor. A ver. En el tema de cuando la SUNAT se queda con la mercadería y la pueden rematar, ¿una persona natural también puede entrar para la adquisición de esas mercancías? Para el remate. ¿Para el remate? ¿Sí? No es necesario tener RUT. ¿No? Excelente. Gracias. Ok, sí. Y en el día a día ocurre que algún importador ha perdido su carga y está ahí atento a que en algún momento va a salir el remate. Y en ese momento, ahí va a estar, dice el cliente atento para poder entrar al remate y comprar la mercancía, ¿no? Y Sí, sí hay esos detalles. ya, pero si yo la compro, ¿también tendría que pagar el tiempo de almacenaje y los gastos que se han incurrido? No, porque se va a pagar un almacenaje, pero se le va a pagar a la SUNAT. No se le va a pagar el almacenaje que en el depósito temporal que ha estado, no, porque la carga, la SUNAT que hace con la carga, se lo lleva a sus locales. Y Todo el trámite ya vendría a ser solamente con la SUNAT. el depósito temporal finalmente pierde dinero. Mm. Eso es lo tema, ¿no? A veces ya cuando hay carga que tiene tiempo, el depósito temporal le dice, ya perdí, ya, caballero, viene el señor es una, llévense la carga. No le va a cobrar, el depósito temporal no puede cobrarle a la zona nada. Ya perdió su dinero, ya le queda libre más área para que pueda traer otra carga, ¿no? La SUNAT se lleva la carga, se va a su local y ya cuando salga el rematar la carga, algo le cobrará seguramente, ¿no? De almacenaje. ¿Y hay algunos requisitos previos para que una persona natural pueda presentarse para la subasta? Sí, 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 hay requisitos, ahí en la misma página indica, ¿no? Hay que hacer una inscripción previa y un pago previo también ahí, ¿no? Porque siempre hay que estar ahí atento a los remates. Y hay todo un detalle también cuando uno participa de saber en qué momento ofertar y todos esos detalles. Son tics que con el tiempo uno va aprendiendo. Tengo algunas amistades que participan en eso y ya me han indicado cómo es los detalles, los tics para poder participar inclusive. Ya con uno con el tiempo seguramente puede saber ello, ¿no? Ok, gracias, profesor. Listo, jóvenes. Ok, si no hay mayor preguntas, les agradezco su participación. Espero que el día viernes estén. No se olviden, por favor, lean el artículo 160, ¿sí? Le va a aclarar y despejar cualquier duda, e inclusive a los que están laborando, si en algún momento quieren utilizar la garantía previa, ahí tienen una buena herramienta que puede ser usada a su área de finanzas, ¿no? Cuando tengan una cantidad regular de operaciones, yo lo recomiendo. ¿Sí? Les agradezco su participación, jóvenes. Gracias, profe. Cuídense. Un abrazo. Gracias.